días en esta hermosa mañana de martes. Y hay un refrán mexicano que dice que los amigos se hieren con la verdad para no matarse con la mentira. En el pasaje que vamos a leer hoy, pareciera que el Señor Jesucristo sabe que la verdad nos va a lastimar, pero prefiere decírnoslas para que no estemos ignorantes, para no ser, para que no paguemos el precio de ser engañados por aquellos que nos hablan bonito al oído. Y el Señor Jesucristo nos habla ya en Lucas capítulo 21, versículos del 5 hasta el 30, hasta el 24. Vamos a tratar de abarcar lo más posible. Dice que algunas personas estaban hablando de los hermosos bloques de piedra que se habían usado para construir el templo y de los preciosos adornos colocados en las paredes, y Jesús les dijo: llegará el momento en que todo esto será destruido, ni una sola pared del templo quedará en pie. Aquí empieza la primera noticia. El templo de Jerusalén recién había sido reconstruido por el emperador romano, y lo había hecho para congraciarse con el pueblo judío que ahora lo tenía sometido. Y era tan hermoso, había colocado unas piedras tan grandes, blancas de mármol, que la gente lo admiraba. Y el Señor Jesucristo, la primera noticia que les va a dar es: llegará el momento en que todo esto será destruido, ni una sola pared del templo quedará en pie. Y es que el Señor Jesucristo sabía que en los próximos años, por allá del año 70, bajo el mando del capitán romano Tito, iba a hacer que sus ejércitos entraran en Jerusalén, destruyeran el templo, lo quemaran y no dejaran piedra sobre piedra. Y esa es una mala noticia para los judíos que tanto amaban el templo de Jerusalén. Pero esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y dice versículo 7, los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cuál será la señal de que todo esto está por suceder? Jesús le respondió: cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí diciendo a la gente: yo soy el Mesías, o ya ha llegado la hora. Pero no les hagan caso. Ustedes oirán que hay guerras y revoluciones en algunos países, pero no se asusten, estas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Los países pelearán unos contra otros y habrá grandes terremotos en muchos lugares. En otras partes la gente no tendrá nada que comer y muchos sufrirán de enfermedades terribles. En el cielo aparecerán todas cosas muy extrañas que los harán temblar de miedo. El Señor Jesucristo habla claramente a sus discípulos de lo que está por acontecer. Y lo que se ve en el futuro no es algo que pueda darnos paz en el corazón. Al contrario, pero el Señor Jesucristo quería hablar a sus discípulos para que ellos fueran valientes en medio de la adversidad. Y dice que va a llegar el momento en que van a intentar engañarlos, se van a aparecer personas que se harán pasar por el Mesías, y llegarán momentos en que haya revoluciones y guerras en algunos países. Dice, pero todavía no será el fin del mundo, y habrá terremotos, y habrá hambre, y habrá enfermedades terribles. Los estudiosos de la Biblia nos explican que en estas porciones Jesús está hablando de dos ocasiones. En algunas porciones nos está hablando de los años futuros hasta el año 70, que es cuando es derrocado, cuando es destruido el templo de Jerusalén y hay una gran persecución por los discípulos de Jesucristo. Pero también está hablando de los eventos futuros hacia el fin del mundo. Y el Señor Jesucristo dice: cuando ustedes oigan hablar de las guerras, de los terremotos, de las enfermedades terribles como las que acabamos de pasar con el COVID-19, dice, no significa que sea el fin del mundo, todavía falta un poco más. Pero lo que quiero resaltar es que Jesús, la buena noticia del Evangelio es que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, y que Dios ahora, en el nombre de Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, esa es la buena noticia del Evangelio. Pero el Señor Jesucristo está dando ahora lo que pareciera una terrible noticia, porque nos está advirtiendo de los tiempos futuros, que serán tiempos difíciles. Imaginen lo que viene adelante. Dice, versículo 12, antes de que pase todo esto, habrá gente que los perseguirá y los tomará presos, los entregará a las autoridades de la sinagoga y los meterá en la cárcel por ser mis discípulos, los llevarán a los gobernadores y los reyes para que los castiguen. Esto no eran noticias bonitas. Esto no era un mensaje de comodidad y de tranquilidad para sus discípulos. Jesús les está anunciando a sus discípulos lo que venía. Y Jesús esperaba que ellos fueran valientes. Dice, habrá gente que los persiga, que los tome presos, los van a meter en la cárcel, los van a llevar ante las autoridades para ser castigados.
Dice, por ser mis discípulos. La razón por la cual los que somos discípulos de Jesucristo estamos supeditados a sufrir es por causa del nombre de Cristo. Si alguna persona se espanta y huye porque no quiere sufrir por causa del nombre de Cristo, es que no ha comprendido el mensaje del Evangelio. Y dice versículo 13, esa será una oportunidad para que ustedes hablen de mí. Esa será una oportunidad para que ustedes hablen de mí. Fíjese en la forma de pensar del Señor Jesucristo. Él mismo sabía que en pocos días sería llevado ante los tribunales romanos para finalmente ser crucificado. Y él sabía que en ese caminar él tendría que dar un testimonio de su obediencia al Padre Celestial. Y dice, y ustedes, cuando ustedes pasen por ese tiempo tan difícil de persecución y de sufrimiento, será la ocasión propicia para que ustedes hablen de mí. Dice, no se preocupen en pensar qué dirán para defenderse. Yo les ayudaré a contestar con inteligencia y ninguno de sus enemigos podrá contradecirlos ni decir que están equivocados. Esa es una promesa cuando estemos en esos tiempos difíciles y que tengamos que dar testimonio de nuestra fe. En ese momento el Espíritu de Dios nos va a dar las palabras para que podamos responder. Versículo 16, sus padres, hermanos, familiares y amigos los entregarán a las autoridades. Algunos de ustedes los matarán. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Pero no se preocupen, si ustedes se mantienen firmes hasta el fin, se salvarán. Querido amigo, querida amiga, probablemente el mensaje en devocional, iniciando el día, no sea las palabras que tú quisieras oír. Tal vez tú estás queriendo oír un mensaje de paz, de ánimo, de fortaleza. Pero la palabra del Señor es así, y el mensaje del Señor Jesús es real, es verdadero. Y el mismo Señor Jesucristo nos habla con la verdad y nos dice que nuestros padres, nuestros hermanos, la gente cercana a nosotros nos entregará a las autoridades. Dice, y algunos de ustedes los matarán. No aplica para todas las personas. A los discípulos les tocaron esos tiempos difíciles en que eran perseguidos, y que algunos, por ganarse el favor de las autoridades, denunciaban a sus propios familiares, a sus propios amigos, con tal de congraciarse con ellos, y denunciaban a los cristianos para que los cristianos fueran matados. Queridos hermanos, queridos amigos, la noticia que da el Señor Jesucristo en estos pasajes no es una noticia que celebremos con bombo y platillo, pero es la verdad. Por eso decíamos del dicho mexicano que los amigos se hieren con la verdad, porque la verdad muchas veces nos provoca desánimo, nos duele, pero es la verdad. El hablar del lado bonito de las cosas, tratando de ocultar lo que en realidad viene, pues es el golpe mortal del engaño. Y el Señor Jesús dice, pero no se preocupen, si ustedes se mantienen firmes hasta el fin, se salvarán. Si ustedes se mantienen firmes. Y eso es lo que el Señor quería decir después de todo esto que está diciendo, es decir, si ustedes se mantienen firmes, le está diciendo, manténganse firmes para que puedan llegar a la meta. La meta es finalmente llegar a la salvación. Dice el versículo 20, cuando vean a los ejércitos rodear la ciudad de Jerusalén, sepan que pronto será destruida. Los que estén en la ciudad salgan de ella, los que estén en los pueblos de la región de Judea huyan hacia las montañas, y los que estén en el campo no regresen a la ciudad. En esos días Dios castigará a los desobedientes, tal como estaba anunciado en la Biblia. Las mujeres que en ese momento estén embarazadas van a sufrir mucho, pobrecitas de las que tengan hijos recién nacidos, porque todos en ese país sufrirán mucho y serán castigados. A unos los matarán con espada y a otros los llevarán prisioneros a otros países. La ciudad de Jerusalén será destruida y conquistada por gente de otro país, hasta que llegue el momento en que también esa gente será destruida. Los estudiosos dicen que el Señor Jesús fue enjuiciado y fue llevado a la cruz en Jerusalén, y como una consecuencia a su enojo, al castigo que le dieron al Señor Jesucristo, es el castigo de Dios que viene sobre la ciudad de Jerusalén, quien usó al capitán romano Tito en el año 70 para destruir Jerusalén, no dejar piedra sobre piedra. La saquearon, se robaron todo lo de valor que había dentro y la destruyeron, de tal forma que no quedó piedra sobre piedra. Y la manera que el Señor Jesucristo dice, cuando vean que los ejércitos rodean la ciudad, salgan porque va a ser destruida. Y si están dentro de la ciudad, salgan corriendo a las montañas, y si están en los campos, no regresen.
Es decir, no busquen refugiarse tras las murallas de Jerusalén, porque esas van a ser destruidas. Corran hacia las montañas, hacia el campo, porque se avecina la destrucción. Queridos amigos, el Evangelio es una hermosa noticia porque nos habla de que Dios se hizo carne en la persona de Jesús para venir a darnos esperanza. Pero también una parte del Evangelio es cuando Jesús nos habla al corazón y nos dice la verdad de lo que está por venir. Que esta palabra sirva para que hoy tú y yo nos preparemos cada día, busquemos fortalecer nuestra confianza, busquemos fortalecer nuestra fe, tomarnos de la mano de Dios. Hoy día no sufrimos esto, oímos de guerras, oímos de rumores de guerras, oímos de hambres, experimentamos algunas enfermedades, pero es tiempo de tomarnos de la mano de Dios, porque hacia el fin del tiempo esto será todavía mucho más difícil. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por esta hermosa palabra, gracias porque el Señor Jesús, tú nos hablas la verdad, aunque nos duele, aunque nos espanta, pero nos prepara para lo que está por venir. Yo ruego por las personas que están conectadas viendo este video, que somos tus hijos, que buscamos serte fieles, que buscamos mantenernos fieles a ti. Danos de tu Espíritu, que tu Espíritu nos fortalezca, nos dé la fe suficiente para que cuando lleguen esos tiempos difíciles podamos dar testimonio de que te conocemos y podamos permanecer fieles a tu llamado. Danos de tu gracia en este día, multiplica nuestras fuerzas. A la persona que está en depresión, que está confundida, dale de tu luz, dale de tu espíritu para que pueda ser animada, para que pueda encontrar una luz en su camino. Rogamos de tu gracia, rogamos de tu bendición y que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro ejemplo a seguir y sea quien nos llene de esperanza. Te lo rogamos en su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo de su Iglesia Cristiana Península.